Hey, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Soy Felipe, reportándoles desde la ciudad de Coca, provincia de Orellana, en Ecuador. Y bueno, así comenzamos el vlog. Estamos en el Parque Central, a unas horas de coger luego nuestro bote que nos va a llevar por el río Napo hasta Pompeya, que es un pueblo que tiene una vía que nos introduce al Parque Nacional Yasuní. Vengo por un proyecto de investigación que más adelante lo presentaré en mi proyecto final de pregrado en la universidad. Otra vez estoy aquí desde ¿cómo se llama? El malecón del Coca, frente al río Coca, y atrás mío está el Museo Arqueológico y Centro Cultural del Coca. Y bueno, estoy esperando hasta las 10 de la mañana que salga el bote. Hace un rato comí una tilapia en el mercado. Un señor vino a pedirme una moneda. Todo bien, todo tranquilo. Estuvo un poco rara la situación. Le di $1 porque no tenía más sueltos. Pero ya, todo bien. El motivo de mi viaje es porque nos pudo salir una salida de campo más acá a la estación, en la reserva de biosfera del Yasuní. Mi proyecto es sobre las bacterias de nitrógeno asociadas a nódulos de raíces de plántulas del género Inga. Y bueno, como quizás algunos sepan, las leguminosas como las Inga, que son las guavas, digamos, solo que acá en la Amazonía hay varias especies que pueden convivir en pocas hectáreas, lo cual es impresionante. Y por eso es un modelo para estudiar evolución e interacciones con seres con estreses bióticos como la herbivoría, o abióticos como diferentes condiciones ambientales. Que eso es lo interesante, que por más de que digamos que la Amazonía es un solo ecosistema súper grande, también tiene ciertos tipos de ecosistemas dentro de ella, como si es que es regada por ríos de aguas blancas con sedimentos, si es con ríos de aguas negras, si está más cercano al río y tiene estos periodos de inundación, o si es como que más estable. Entonces es bastante heterogéneo. Creo que cada ecosistema siempre va a tener como sus tipos de heterogeneidad y ciertos como microclimas, microambientes que lo van a hacer único, y donde muchas especies van a encontrar como nichos específicos para poder vivir, para obtener sus alimentos, etc. Entonces nosotros queremos ver en la parte en cómo la planta está interactuando con microorganismos a través de estos nódulos que son protuberancias en las raíces, donde podemos ver que está fijando nitrógeno en la planta. Y justamente comparándole con dos tipos de ecosistema, uno donde se inunda, que le llamamos acá la Barcea, y otro que es terra firme, donde es un ecosistema un poco más alto, que no se inunda, que ambos ecosistemas tienen diferentes tipos de suelo, que en anteriores estudios ya han medido como los elementos o nutrientes que tiene. Entonces queremos ver si el patrón de nodulación cambia, así visualmente, por el conteo de los nódulos. Y aparte de eso, queremos secuenciar los microorganismos que estén dentro de estos nódulos para identificar cuáles son los principales órdenes y géneros de estos microorganismos, valga la redundancia. Y que es una nueva técnica que se ha estado utilizando en los últimos años, porque antes lo que se hacía era aislar en medios de cultivo, pero no todas las bacterias se pueden cultivar, entonces siempre van a quedar como algunas cosas desconocidas. Entonces, al caracterizar por el ADN, el secuenciamiento es poder del ADN saber qué bases, qué nucleótidos de estas 4 letritas del ADN, identificar en una base de datos a qué organismos pertenece esa secuencia. Entonces con eso podemos hacer un análisis más ecológico, si dependiendo del ecosistema cambia o no cambia la composición de las comunidades,
y si es que estas comunidades están reportadas en otras bibliografías, podemos ver como de qué hacen ese tipo de bacterias y bueno, ese tipo de cosas. Esta es una línea base en donde a futuro sí sería importante como aislar luego estas bacterias y poder hacer bioensayos y ver si tienen como aplicaciones para mejorar cultivos, ya sea en incremento de biomasa, resistencia a baja de aguas, o sea, sequías y bueno, ese tipo de cosas. Pero eso es como muy a futuro. De hecho, tuve la oportunidad de presentar el póster de la investigación que se ha estado haciendo acá de los microbiomas en la Amazonía, desde un estudio que empezó desde 2020 más o menos, pero no eran con nódulos y bacterias fijadoras de nitrógeno, sino con micorrizas, que en cambio son asociaciones de hongos con las raíces de plantas para obtener nutrientes como el fósforo. Y bueno, pero también es dentro del tema de la simbiosis. Ahí me picó un mosquito. Al hacer este tipo de estudios podemos entender mucho más cómo funciona el bosque a nivel del suelo y cómo es el ciclo de nutrientes, porque creo que siempre es importante estudiar la productividad primaria, las plantas, pero también las interacciones que tienen las plantas para poder sobrevivir, porque a final de cuentas las plantas, la productividad primaria es toda la base para sostener la red trófica, y creo que es importante saber eso. Y aparte, si podemos, a pesar de que esos estudios sí se han hecho en plantas de cultivo como en la soya, en el frijol, en el trébol, creo que es importante saber cómo funciona en la naturaleza estos procesos, porque nos da una perspectiva mucho más amplia y sobre todo porque podemos implementar, por ejemplo, si sacamos alguna bacteria beneficiosa en algún cultivo de alguna comunidad, de realizar este tipo de ensayos agrícolas con estas cepas de bacterias que podrían ser beneficiosas. Entonces eso, creo que la riqueza de la Amazonía está en esos, digamos, recursos genéticos, en su biodiversidad, y creo que hay que estudiarla desde diferentes puntos de vista, ángulos, desde diferentes organismos, y ver que podemos sacar provecho de la manera más sostenible, en lugar de explotar lo que está a metros de profundidad, como es el petróleo, que es un problema en esta zona y que de hecho es una pena y es una tristeza, porque acá en la reserva de biosfera de Yasuní es la zona más megadiversa del planeta, por diferentes características físicas, como ser parte del bosque amazónico, que ya de por sí es bastante megadiverso, pero aparte de esta cercanía con los Andes, ser un poco más montañoso, recibir estas aguas con sedimentos, con nutrientes. Entonces es un lugar para estudiar un montón de cosas. Entonces el mensaje es: tenemos que proteger este bosque que es tan interesante de conocer, que debemos seguir investigándolo, y tenemos que preguntarle básicamente a la naturaleza cómo debemos vivir y cómo debemos adaptarnos a estas nuevas circunstancias de crisis, como la pérdida de nutrientes del suelo, el cambio climático, y bueno, ustedes han de saber. Y eso les comentaba rapidito. Más adelante haré otro reporte de cómo me va. Hola otra vez, actualizando. Ahorita acabamos de salir del río Napo, de navegar desde el Coca.
Ahorita estamos en la estación de Pompeya, un pueblo, y aquí también está una vía que justo entra al Nacional Yasuní, y alrededor viven comunidades guaraní principalmente. Y bueno, de aquí son como otras 3 horas o 2 horas más de viaje hasta llegar a la estación de Lacato, y luego llegar por fin a la estación de la universidad. Justo nos llovió, cosa que es bueno porque según nos informan ha estado en una sequía últimamente, entonces está chévere que ya venga la lluvia. Qué lindo. Entonces ahí no da chance a la hormiga, Ahora nos encontramos ya en la estación Tiputini, estamos cerca de la torre, que es por allá arriba. Y ahorita estoy en el punto de terra firme para verificar que las plantas, ya vi una que estaba por allá, que está viva, lo cual es bueno. Esperemos que sea un tratamiento. Ahora voy a revisar por aquí si es que encuentro algunas más. Por ejemplo aquí acabo de encontrar una inga. Entonces digamos ahí está su marquita que casi no se ve. Es justo un tratamiento. Entonces está genial porque eso quiere decir que esta planta vino de Barcea acá y no tuvo ningún problema para adaptarse. E incluso, como ven, tenía estas hojas que son como tiernitas, pero han sobrevivido. Tienen algo de herbivoría, pero ha sobrevivido. Si no estoy mal, esta es una inga. Es una inga rusiana. ¿Cómo sé que es una inga rusiana? Estas plantas tienen hojas compuestas, lo que quiere decir que todas estas que parecen hojitas son parte de una misma hoja. A esos les llamamos foliolos. Entonces esta planta tiene 4 pares de foliolos, como ven ahí. 1, 2, 3, 4. No tiene raquis alado. Una característica principal de las ingas es que tienen como alas aquí en estos tallitos. Pero esta no tiene. Y tiene estos nectarios, que es por donde pueden secretar sustancias con azúcares para llamar a cierto tipo de hormigas, y estas les suelen defender de los herbívoros. Como ven aquí está comida esta hoja más tierna. Y bueno, esto es interesante. Luego ya con la literatura, con los datos que tengamos, voy a ir analizando. Bueno, de momento espero que todo vaya muy bien. Estoy feliz de haber encontrado esta planta. Esperemos seguir encontrando las otras. Al menos el día de hoy pienso hacer todo terra firme. Mañana hacemos Barcea, que es el que está al lado del río. Ese creo que podría estar un poco más complicado porque como estos meses no ha estado lloviendo mucho, yo creo que tal vez las etiquetas no se perdieron. En todo caso, ahí las voy a ir viendo. Nos vemos más adelante.
ecosistema de Barcea. Es la parte más baja del bosque y es la que se suele inundar, solo que ahora está el río bastante bajo. Estos días ha empezado a llover un poco, pero de ahí, si ven, desde hasta acá a la altura del puente, sí se inunda. Por este otro lado, en cambio, está el río Tiputini. Como se aprecia, está bastante bajo. Uy. Y al frente está el Parque Nacional Yasuní, cruzando el río. Lo que quiere decir que ella es del sur y hacia acá es el norte aproximadamente. Ya casi al norte vas a la comunidad del Edén, que es a la que le pertenece todo este bloque de terreno, digamos, a la comunidad quichua del Edén. Y también hacia el norte vas a Río Napo. Hola, aquí reportándonos del Sendero Chichico en la estación Tiputini. Y ahorita estoy parado justo enfrente del GAP. Por allá está el sendero, no sé si se aprecia. Y acabo de tener una suerte de que, porque por ahí al lado están mis plantas, entonces como que casi se le cayó encima. De hecho tenía justo un control que le acabo de tomar medidas por allá. Entonces he tenido mucha suerte. No recuerdo igual muy bien, pero creo que tenía algunas plantas por aquí. Entonces voy a ver si es que puedo revisar un chance, si les encuentro y les tomo medidas. Pero bueno, está súper bonito, súper clarito. El clima está maravilloso y estoy muy feliz de regresar acá por quinta vez. Entonces, eso. Solo miren esa preciosura de nódulos que están asociados a las raíces. Bellísimos. Dentro de esas cositas están bacterias que le ayudan a fijar nitrógeno en las plantas. Esta tenía varias, por lo visto. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es devolverla a su lugar. Esperemos que sobreviva. Le voy a dejar su etiqueta de recuerdo, que no sé cuánto va a durar, porque como ven ahí está mordido. Bueno, ahí está como que mordido. Entonces no sabemos cuánto va a durar. Entonces qué chévere. Y aparte, miren, estos están full bonitos. Algo interesante es que si, por ejemplo, tú les pellizcas aquí, uy, salió un animalito. El suelo también es como su otro tipo es todo su propio ecosistema. Miren, no sé si le ve. También hay otros bichitos viviendo. No sé si se ve. Creo que no se ve tanto. O yo le he de haber manchado con mi dedo ahorita que está de tierra. Pero aquí se ven, cuando están los nódulos activos ahí, como una cosita roja. O sea, se ve un pigmento rojo dentro de ellos. Eso significa que están activos, o sea, están ayudando a fijar. Eso es debido a una proteína que se llama legmina era algo así. Y es muy sensible al oxígeno, entonces por eso es que es muy rojito. Es casi como la sangre en los seres humanos, como lleva oxígeno es de color rojo. Entonces más o menos también así son los nódulos, son rojitos porque igual están protegiendo a esa proteína de la oxidación del exterior, porque es sensible al oxígeno. Entonces, wow, miren qué hermosos, son bastantes y todos esos he tenido que contar. Y en las otras salidas he tenido que hacer el máximo conteo que pueda en 25 minutos y ha sido a veces frustrante porque en terra firme, cuando no encuentras nada y tienes que tratar de durar 20 minutos, es como de frustrante. Y cuando encuentras demasiado es como de Dios, no acabo de contar, pero es ya dependiendo de las plantas. Entonces eso.
esperemos que esta planta sobreviva. Bueno, quería hacer este pequeño video sobre todo porque ya es la última planta y pese a todos los desafíos que ha sido esto, el esfuerzo de saber si va a servir para algo estos datos, si son significativos o no, si son suficientes o necesito aumentar el número de la muestra, cualquiera de ese tipo de cosas, creo que lo más importante es que se logró tomar los datos, se pudo disfrutar de la Amazonía, a aprender y a enamorarse cada vez más de este bosque. Tomando los datos iba pensando en cómo va a ser mi discusión, cómo voy a presentar esto, y de lo que estoy viendo es que esta especie, las especies que venían de tierra firme a Barcea, se adaptaron mucho mejor, al menos 5 de 9, mientras que ya solamente eran 1 de 10. Y tal vez es porque Barcea, pese a que tiene estos periodos de inundación y se lavan los suelos y no suele tener tanto nitrógeno porque es más soluble, en estos últimos meses que ha sido de mayor sequía, es muy posible que el suelo tenga muchas mejores características para las plantas. De hecho, las comunidades suelen tener como sus chagras y sus cultivos cerca de los ríos porque ellos saben que tiene más nutrientes. El suelo igual se me hace mucho mejor manipulable aquí que allá, porque allá parecía como piedra, estaba súper durísimo. Aquí cuando saben ser los periodos de inundación, el suelo sabe ser como más tipo cremita, cafecito, pero súper opaco. Y ahora le veo como de una contextura cafecita un poco más oscura. Entonces creo que ha habido un proceso de mineralización tal vez y se han fijado como que mucho mejor los nutrientes. Como seguimos viendo aquí, todavía hay presencia de nódulos en Barcea, que en terra firme, cosa que es muy interesante. Y bueno, ya discutiré eso más adelante. Era un patrón que yo ya había visto con mis otras salidas de campo. Hay mayor nodulación en Barcea que en terra firme, porque se supone, según los análisis de suelo de anteriores trabajos, hay mayor presencia de nitrógeno en terra firme. Entonces, para la planta no es necesario, digamos, invertir en reclutar bacterias fijadoras de nitrógeno para adquirir este elemento, si lo puede absorber de manera más fácil. Entonces, aquí en Barcea es más difícil el nitrógeno, pero igual se me hace curioso que sigue habiendo más nodulación, pese a que en estos periodos de sequía, que no ha habido tanta inundación, estos nutrientes pueden como fijarse un poco más. Pero sí, si estamos viendo aún más nódulos, incluso cuando plantas de terra firme son bajadas hacia acá. Tengo que revisar ciertos detalles, por ejemplo, ver si esta plántula antes de bajarla de terra firme tenía o no nódulos, porque esta sí tuvo como unos 20 algo. De hecho, tuvo bastante, solo que no puedo dedicarme a contar toditos porque son súper chiquitos. Solamente tengo como un tiempo de conteo estimado. Sería de ver esos datos y sobre todo ver si esta especie Auristela es una especie generalista o más especialista, porque hay algunas ingas que solamente se quedan en Barcea y otras que solamente se quedan en terra firme, y otras que pueden estar como en los dos. Por eso es que las ingas, las guavas, se pueden cultivar fácilmente, son utilizadas en terrenos de agroforestería porque son bastante adaptables a suelos bastante ácidos, y como tienen esta capacidad de fijar nitrógeno también beneficia como otros cultivos si es que están cerca de café o de cacao, y etc. Lo interesante es que hay esta paradoja del nitrógeno, que es como, ¿por qué si la fijación de nitrógeno es muy costosa energéticamente para la planta, por qué estarían dispuestas como a, de forma altruista, fijar un sobreexcedente para que otras plantas que no hacen nodulación con bacterias puedan adquirir ese mineral? Entonces es interesante porque es como si la planta ya no solamente fija nitrógeno para ella misma, sino que lo fija como para las demás.
Pero si hablamos de selección natural a nivel del individuo, es algo que no debería ser, o sea, ¿por qué le va a importar sus compañeras plantas que ya ni siquiera son de su misma especie? Entonces, eso es lo que se quiere analizar a futuro con respecto al ciclo de nutrientes y con respecto a las plantas que fijan nitrógeno, si solamente fijan para ellas mismas o crean un excedente para otras plantas. Esto comparando con otro tipo de datos porque igual, como ven, hay mucha hojarasca y de esta hojarasca también se pueden extraer los minerales cuando están en descomposición. Entonces, es eso, es justo lo que hay que investigar. Hay que ver si lo que provee el nitrógeno en estos bosques amazónicos es o las fijadoras de nitrógeno en mayor proporción, o es la hojarasca o las inundaciones de río, cualquier otra cosa. O puede que sean todas al mismo tiempo, pero ese es como el dato curioso respecto a las fijadoras de nitrógeno. Como de plantita, tú solo fijas para ti o fijas para tus compañeras plantas alrededor, aunque no sean de tu misma especie. Entonces, eso. Y bueno, vamos a terminar aquí el vlog desde este hermoso lugar de mis favoritos, donde se encuentra la ceibota, la gran y majestuosa ceiba, probablemente el árbol más grande aquí en la estación, más de 50 metros. Y esto ha sido súper hermoso. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esto y nada, esperemos que con todos los esfuerzos de conservación podamos seguir protegiendo este bosque que es tan maravilloso y que los que comunican y hacen divulgación científica, espero sumarme a eso también, podamos hacer que la gente pueda apreciar esta riqueza tan hermosa que tenemos y que está aquí en el Ecuador. Quizás logísticamente puede ser un poco difícil conocer estos lugares, pero si queremos, podemos hacerlo. Está en nuestro propio país y somos muy afortunados de tener este increíble bosque. Así que, gracias Evita, danos tu bendición para cumplir todas nuestras metas y objetivos. Y que me vaya bien en la tesis. Adiós. Viajas en el tiempo